Hola amigos de Alquimia Evolutiva, bienvenidos nuevamente a una entrega más de esta serie de videos dedicados al desembalaje de mazos, cartas de tarot, oráculos. Entonces, nada, el día de hoy vamos a revisar este bonito tarot que, como pueden ver, pues tiene este aspecto tan femenino, y precisamente revisando la información disponible en internet nos cuenta que es obra de dos mujeres, una de ellas la ilustradora Stephanie Puy-Munlo. Aparentemente es muy famosa, yo la verdad no la conocía, pero me gusta mucho y valoro el hecho de que sean dos mujeres que colaboren para producir este tipo de figuras. Recordemos que el Rider White, que es uno de los grandes estándares del tarot, es, digamos, pensado por un hombre y diseñado por una mujer. En este caso son dos mujeres. La otra colaboradora es Barbara Moore, quien pues realiza toda la estructuración de lo que serían los 78 arcanos de este mazo. Bueno, sin más antelación, pues vamos a empezar con el unboxing. Yo me adelanté un poco quitando el plástico exterior porque a veces tengo dificultades y no quiero dañar los empaques. Y bueno, nada, vamos entonces a revisar qué nos ofrece este tarot llamado Shadows Escapes, que sería como en español algo así como escapar de la sombra. Y bueno, revisando entonces, como les decía, las fuentes en internet nos explican que es un tarot que tiene mucho del folclore, aparentemente europeo, por lo que yo estoy viendo aquí en estas primeras imágenes, y tiene muchos símbolos respecto al mundo de las hadas, como las leyendas, es decir, que tiene una inspiración aparentemente un poco celta, me atrevería a decir, pues sin haber revisado todavía todo el material. Y como nos podemos dar cuenta, la gráfica es una gráfica que es muy suave, muy femenina realmente, y esto puede ser un plus en el caso de que nosotros, como es mi caso por ejemplo, tengamos muchas consultantes mujeres. Normalmente las mujeres consultan más que los hombres, no es generalidad, pero tiende a ser de esa manera. Y claro, siempre es importante cuando escojamos un mazo de tarot que revisemos que las imágenes sean armónicas, lindas, si se quiere, porque si las personas es la primera vez que se van a hacer una tirada de cartas, usualmente van con cierta prevención, incluso miedo, sobre todo en nuestras culturas, que de pronto han como, vamos a decir, satanizado un poco el tema de las cartas. Entonces, esto puede ayudar mucho a que la lectura sea más fluida, que no haya tantos prejuicios y prevenciones durante la lectura. Bien, entonces, dicho lo anterior, vamos con la revisión de nuestros arcanos mayores y empezamos con el número 0, que es el loco. Bueno, antes de continuar quiero hacer una pequeña acotación respecto al fondo, que siempre me gusta pues que lo revisemos juntos. Y fíjense cómo el fondo nos colabora para que, si yo hago el uso de cartas invertidas, que ya lo he mencionado en varios videos, a veces hay personas que no lo quieren hacer, pero es una tradición dentro de la historia del tarot hacer ese uso de cartas invertidas. Es bueno que revisen que tengan este tipo de diseños donde son reversibles, que si la carta está en esta posición o la posición normal, pues no va a tener el inconveniente de que el consultante, digamos, me haga trampa. Y también cuando los esté barajando, pues yo no voy a ser consciente de que está al derecho y que está al revés, y esto hace que esa función, digamos, de la reversibilidad de las cartas, pues sea más eficiente. Bien, seguimos entonces ahora con el mago. Fíjense que es una interpretación, como ya lo dije, muy femenina, con muchos elementos de la naturaleza. Es una carta, voy a decir, preciosista, ¿no? Dentro de los detalles, tiene animalitos, tiene plantas. La suma sacerdotisa, arcano número 2. Ahora la emperatriz. Fíjense cómo la interpretación que hacen estas mujeres se aleja bastante de lo que normalmente encontramos acá, que es mucho color verde. Estoy mirando el código de color y ella lo plantea como estas flores que van hasta el cielo y se convierten como en mariposas. Fíjense cómo el concepto de abundancia se puede abordar de diferentes maneras en el caso de este arcano número 3. Vamos ahora con el emperador. Y efectivamente hay elementos que son muy de la cultura europea nativa. Fíjense esa cornamenta, ¿no? Eso pertenece a estas figuras mitológicas nórdicas, me atrevería a decir. Vamos ahora con el hierofante o sumo sacerdote. He hecho en falta algunos elementos de los tarots clásicos, como los discípulos que están aquí en la parte inferior, ¿no? Pero, como siempre lo he dicho, depende mucho del autor y de las intenciones que hay, que necesariamente no son artísticas nada más, pueden ser intenciones para la lectura o para la comprensión de los conceptos de acuerdo a la inspiración que se haya tomado.
No hay un tarot, digamos, que no sea inválido si cumple con el, primero el orden, ¿no? El canon, que siempre les insisto mucho con el canon del tarot, que son estos, pues el cuerpo de los arcanos mayores, los arcanos menores, los palos, pero fíjense cómo esto permite una libertad y una creatividad. Una carta de los amantes muy linda. No hay ángeles, eso me llama mucho la atención, probablemente siendo fieles a esa inspiración donde la figura del ángel probablemente no es tan afina a la cultura donde se inspiraron, entonces simplemente la eliminan y aparece pues lo que es la esencia de la carta, ¿no? Que es ese arquetipo del amor humano. Vamos ahora con el carro. Veo una correspondencia astrológica que es el signo Cáncer y veo que empiezan a aparecer elementos acuáticos, siendo muy fiel a la correspondencia astrológica, que es un signo de agua, aunque el carro como tal, digamos, nos implica un momento de mucha exploración y búsqueda. Tiene un aspecto de guerrero, como que combina ambas energías, ¿no? La parte del guerrero y la parte acuática, un guerrero en contacto con sus emociones. Pienso que se pueden hacer unas interpretaciones y unas inferencias muy importantes, porque veo que se dio bastante libertad, a pesar de que es muy respetuoso del canon original. Vamos ahora entonces con el arcano número 8, la carta de la fuerza, que está ubicada sobre un puente. Fíjense, elementos celtas muy claros acá. Noto que conserva la distribución del Rider White, la fuerza como el número 8. Vamos ahora con el 9 y aparece el ermitaño, que en este caso es una mujer, es muy interesante. Es una mujer sabia, alumbrando con su lámpara. Conserva el esquema de colores apagados, grises, el violeta. Qué linda, rueda de la fortuna. Elementos celtas nuevamente, los 4 elementos. Bien, como yo decía, es una interpretación muy libre y al mismo tiempo muy fiel. Puede ser difícil lograr ese equilibrio entre ambas cosas. Arcano número 11, la justicia. Las mariposas son una constante, ha aparecido en varias cartas. Recordemos que la mariposa a nivel simbólico es la transmutación, sin embargo, habría que revisar dentro de la cultura de Europa, vamos a decirlo, nativa, si existen esas referencias de las mariposas y tienen un valor adicional, porque yo lo desconozco, pero los invito a que sean curiosos y revisen de pronto su significado dentro de ese contexto cultural. El arcano número 12, el colgado, una referencia aquí a una cruz egipcia, me llama la atención mucho también. Y fíjense cómo las hadas, ¿no?, aparecen también en ciertos momentos, no son protagónicas del mazo, pero sí aparece su presencia en muchas partes, un poco escondiditas, recordando un poco también esa conexión con la tierra, que eso también es una de las cualidades de nuestro amigo el colgado. La carta de la muerte, alejándose bastante del tradicional, sin calaveras. Yo veo más como un ave fénix, no sé ustedes, pero pienso que la referencia tiene que ver con ese proceso de renacimiento, que es realmente el contenido y el mensaje detrás de la carta número 13. La templanza, encontramos una mujer abrazada a una esfera de luz y hay como unos personajes que emanan de ella. Es bien interesante esta templanza, nuevamente se aparta mucho del canon. Sin embargo, fíjense que transmite esa sensación de equilibrio, de serenidad en medio del caos, que creo que es una de las cualidades y de los mensajes que trae este arcano 14. Bien, vamos ahora con el diablo, arcano número 15. Y bien, es muy interesante, si se fijan, pues tiene muchos detalles para uno de pronto descifrar y lograr encontrar ese mensaje. Y tiene una particularidad que acabo de notar en este momento, y es que las cartas son muy similares entre sí, no hay estos contrastes tan bruscos como encontramos normalmente, que la carta del diablo por ejemplo es muy oscura, o la torre, ¿sí? Espero ver la torre, no creo que cambie mucho la paleta, porque si se dan cuenta la paleta siempre es este tema pastel,
ayuda mucho ese marco gris porque lo neutraliza de alguna manera. Digamos, siento que es una intención muy artística de fondo, con mucho estudio para poder desarrollar todas estas escenas. Esa es otra particularidad, que le da mucho énfasis a las escenas. Siempre el paisaje, las montañas, es una cosa muy detallada que asumo que les debió tomar bastante tiempo de desarrollar. Y fíjense cómo el resultado es, más allá del arcano, es algo muy artístico, tiene una expresión artística muy bonita y muy expresiva. Fíjense cómo nuestro personaje que está esclavizado, de hecho también es una mujer, está amarrada, no sé si en la cámara se alcancen a ver, pero tiene unas cadenas, más como unas cuerdas, y está atada a esta roca. Entonces me recuerda mucho también algunos mitos donde los héroes eran encadenados a las montañas. No recuerdo en este momento, creo que era Prometeo, tal vez el que fue encadenado a la montaña. Tiene unas referencias que, si nos ponemos a investigar, seguramente nos lleven a una riqueza y a una profundidad mucho más amplias. Vamos ahora con la torre, arcano 16, y fíjense que la torre fue reemplazada por un árbol, interesantísimo, muy interesante, conserva el rayo, el trueno. Bien, creo que es un mazo que necesitaría más de una revisada para poder sacar todos los contenidos. ¿Y por qué lo digo? Porque en consulta puede pasar que las personas, los consultantes quiero decir, enganchan con un pequeño detalle, y ahí puede estar el centro de la lectura. Entonces no hay que menospreciar todo este, vamos a decir, filigrana, ¿cierto?, que encontramos en las imágenes, porque ahí puede estar un tema donde la persona conecta y hace un clic. Voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando de un tema de algún trauma de la infancia y la persona reconoce en estos peces un acuario que tenía cuando niño, no necesito yo entender que estoy en el arcano 17 ni en la estrella, que es relevante, pero en el contexto de la consulta, como les digo, a veces sucede que la persona hace un clic y crea un mensaje para él basado en algo que le trae una memoria, y ahí puede estar un punto de, vamos a decir, de autoconocimiento muy profundo que no hay que menospreciar. Entonces yo los invito a que, si adquieren un mazo como de estas características, no menosprecien los detalles que hay y traten de ir más allá de la imagen y estar abiertos, y sobre todo, voy a decir, más que entender todos los símbolos, tener como muy claro el inventario de cosas visuales que hay en la carta. Ojo lo que acabo de decir, inventario de cosas visuales. Quiero decir que ustedes sepan que aquí probablemente hay unas conchitas que seguramente están remitiendo a otra carta, porque esas conexiones existen dentro del tarot. Es decir, cada tarotista y cada ilustrador desarrolla un sistema de referencias, de alegorías, de simbolismos que se repiten. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, y aquí es muy evidente. Claro, esto demanda mucho tiempo para poder familiarizarse bien con el mazo. Entonces, sugerencia adicional: cuando compremos un mazo nuevo, tratemos de no lanzarnos a hacer consulta directamente con él, sino que esperemos a que las imágenes hagan su proceso en nosotros, de irnos tocando, porque de alguna forma esto es un lenguaje muy emocional. Si nos damos cuenta, más allá del contexto racional que lo tiene, de ese arcano que tiene una historia que está muy vinculado a sea cual sea la escuela que yo haya adquirido o el camino que yo haya adquirido para analizar el tarot, sí hay un contexto emocional que no se puede desperdiciar y que es muy útil en consulta. Vamos ahora con la carta de la luna. Fíjense, es creo que la carta más oscura hasta ahora, pero porque claramente es el arquetipo de la noche, no habría otra forma de hacerlo. Pero sin embargo sigue siendo muy sutil, sigue siendo muy pastel. Aparecen muchos hongos, habría que revisar esto con qué se conecta dentro de la cultura que está inscrita, ¿no es verdad? El sol, una carta muy luminosa. Fíjense el contraste del día y la noche, que serían los arquetipos, o unos de los arquetipos correspondientes a estas dos cartas. Ahí nos está contando una historia de evolución que está dentro de la línea del tarot, y en este caso es muy respetuoso este mazo respecto a esa línea evolutiva. Vamos ahora con el juicio, arcano número 20. Nuevamente las mariposas, las hadas, o como unos espíritus desencarnados. Probablemente son espíritus, por lo que la carta del juicio habla de esa salida de los sepulcros, ¿no es verdad? Pero es una carta, es preciosa realmente, no da miedo. Algunas cartas del juicio tienden a ser un poco apocalípticas, y esta no es el caso. Y finalizamos los arcanos mayores con la carta del mundo, arcano 21.
Fíjense que de pronto aquí no incluyeron los personajes de las esquinas donde hablan de los 4 elementos o los elementos de los signos zodiacales. En este caso, pues se nos presenta esta mujer conectada con la naturaleza. Es otra forma de abordar el arquetipo, pero es totalmente válido. Y sí me llama la atención que conservan esta forma del círculo, que originalmente es una mandorla, que ustedes se fijan pues geométricamente es lo que saldría de anteponer un círculo a otro, que es como una pequeña forma de protección que recuerda mucho a los peces. Bueno, hay una historia bastante interesante al respecto de ese simbolismo, pero acá las autoras han decidido que sea un círculo y realmente es un poco como entender, yo lo veo como el mundo es la madre tierra cuidándonos. Es llevar mucho más allá del mensaje del arcano mayor, y creo que eso es muy rescatable y muy válido. Bien, vamos entonces ahora a revisar nuestros arcanos menores. Bien amigos, llegamos al final de este recorrido y bueno, algunas observaciones generales después de haber pues, revisado lo que es este mazo de Shadows Escapes en su totalidad.
Bueno, destacar nuevamente, como lo dije al principio de este video, esa paleta de color, ¿no? tan bonita, es un estilo acuarela. Usualmente estas técnicas no siempre se están pasando al término digital, ¿no es cierto? Es decir, en algunos casos sí se toman el trabajo de hacer la ilustración manualmente. Pienso que este tipo de ilustración sí fue hecho a mano, lo cual lo quiero destacar porque a veces pues usan software para hacerlo y no se siente la naturalidad. A pesar de que hemos avanzado mucho en esa parte tecnológica, no se siente la naturalidad que sí se nota acá. Probablemente esto no se vea muy bien en cámara, pero si ustedes tienen la oportunidad de adquirir este mazo o de verlo en físico, créanme, lo que les estoy diciendo es realmente un tarot muy bien trabajado a nivel artístico, de trazo, la línea. Digamos, rescato mucho, creo que es de los tarots más bonitos y de hecho está reseñado en internet como uno de los tarots más bellos. Se me olvidó decirles que ese tarot es del año 2010, entonces digamos, tiene también como esta confluencia de estilos que es muy de nuestra época, ¿no es cierto? Entonces pienso que puede ser un muy buen mazo si ustedes de pronto están iniciando y tienen una, digamos, fascinación por este tipo de ilustración que es muy fantasiosa, porque esto nos remite como a una cantidad de mundos, de historias. Pienso que aquí podemos hacer un análisis muy extenso acerca de los estilos gráficos que confluyen, porque por momentos hay unas sensaciones y unos encuadres como del mundo del manga, pero también hay algo de acuarela japonesa. Miren esto. Pienso que un artista realmente disfrutaría una barbaridad con este mazo, y las personas que de pronto no tienen esta vertiente también lo pueden disfrutar, porque realmente es tan estético, los contrastes son tan bien pensados, la paleta tan bien manejada, está muy controlada la paleta de color. Entonces siento que ahí hay una ganancia artística y a nivel simbólico con mayor razón, porque fíjense que incluye unos animales que no hacen parte de la tradición del tarot, pero que sin duda le están aportando algún mensaje. Me llama mucho la atención, por ejemplo, estos pequeños zorritos que encontramos en el mazo, en el palo de los bastos. Y claro, ese color rojo habla de la energía, habla de esa movilidad, ¿no es cierto? Y lo conecta de una forma muy creativa. Me inspira mucho realmente el trabajo de estas dos mujeres, porque digamos, siento que lograron hacer un punto nuevo, crear algo nuevo mejor, a partir de elementos que ya estaban ahí en su cultura y en el propio tarot como tal. Entonces siento que a nivel artístico es de los tarots que puntuaría más alto en mi escala. En cuanto a las usabilidades ya en los términos de lectura y consulta, bueno, pienso que si la intención es, como en mi caso, brindar una herramienta a estudiantes que están empezando, no sería un buen, digamos, una buena opción. Por lo que comenté varias veces, no es tan fiel al esquema natural o canónico del tarot como tal. Es bastante creativo, lo cual no quiere decir que sea malo. Quiero decir, si ustedes están empezando un trabajo de estudio concienzudo con el tarot, yo les sugiero que se vayan por uno más clásico, por un Rider, por un Marsella o un Weird, que de pronto tiene los elementos un poco más claros, y de ahí ya se podrían soltar a hacer un tipo de lectura con un mazo como este. Ahora, si la vertiente de ustedes es más hacia la intuición, donde quieren fluir más con las imágenes, probablemente este les va a funcionar mucho mejor. Igual, si ustedes son coleccionistas, van a encontrar en este mazo una pieza infaltable, porque realmente, como lo dije antes, es de los tarots más bonitos que he podido ver. Me gustaría averiguar si hay unas láminas un poco más grandes, porque tiene tantos detalles que por el tamaño, bueno, o no sé, tal vez porque yo también soy un poco corto de vistas, no alcanzo a apreciar todos los elementos, y me encantaría poder hacerlo. Miren, aquí fíjense, hay unos animales, hay como unos micos, ¿no es cierto?, o unos monos. El zorro está aquí nuevamente, y como les digo, hay que revisar por qué está este animal acá y se repite en los palos de los arcanos menores. Tiene un lenguaje dentro de sí mismo, tiene un sistema, la palabra, tiene un sistema creado dentro del mismo, y eso se valora mucho y se agradece, porque lo hace muy coherente, muy sólido, muy redondito en cuanto a la conceptualización y la gráfica. Pero como digo, la limitante para mí sería principiantes que lleguen a este mazo, pues les va a costar un trabajo extra entender, digamos, los mensajes que están allí representados. Bien, y con esto, mis queridos alquimistas, llegamos al final de este
unboxing de nuestro tarot de Shadowscapes, y los invito para que por favor nos sigan en todas nuestras redes. Recuerden que todos los martes tenemos videos en vivo con tiradas de tarot e informes astrológicos en nuestro canal de Instagram, alquimia.evolutiva. Allá los espero. Muchísimas gracias, cuídense mucho y que tengan un excelente resto de año.